Rusia, el país más grande del planeta. 17 millones de kilómetros cuadrados, 11 zonas horarias, un gigante que se extiende del Báltico al Pacífico. Fue el primero que derrotó a Napoleón, que humilló a Hitler, que prometió liberar a los trabajadores del mundo, desafió a Estados Unidos durante casi medio siglo y fue el primero en conquistar el espacio. Pero también fue el país que perdió la Guerra Fría, el que vio cómo el sueño comunista se desmoronaba y cómo la Unión Soviética se partía en pedazos. Y sin embargo, aquí está, invadiendo Ucrania, desafiando a Occidente, actuando como si todavía fuera una superpotencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué un país tan grande nunca se siente seguro? ¿Y por qué Putin hoy repite los mismos reflejos que los zares hace 2 siglos? Y la pregunta más importante, ¿debe Europa temer a Rusia? Para entender la Rusia de hoy, hay que entender lo que pasó antes, porque su historia no empieza con los zares, ni siquiera con la Unión Soviética. Empieza con invasiones, con trauma, con miedo. Déjame que te lo cuente. En la Edad de Bronce, Rusia estuvo poblada por tribus nómadas, unos misteriosos pueblos de los que apenas se sabe, y cuyo legado son tan solo tumbas. Pero olvidémonos de ellos. La historia real empieza con una pregunta. ¿Por qué Rusia es como es? Y la respuesta está en lo que viene ahora. Porque lo que le pasó a Rusia en los siguientes 1000 años la convirtió en lo que es hoy. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, las estepas rusas se convirtieron en una autopista de invasiones. Godos, hunos, ávaros, pueblos enteros cruzando esas llanuras infinitas. Sin montañas que lo detuvieran, sin fronteras naturales, solo tierra plana, hasta el horizonte. Pero el primer pueblo verdaderamente clave fue el de los eslavos, que en el siglo IX poblaron el oeste de Rusia. Y enseguida tuvieron un problema, los vikingos. Sí, vikingos. Los escandinavos navegaban los ríos rusos en sus barcos y llegaban hasta Kiev para comerciar o saquear. Los eslavos no tuvieron más remedio que unirse. En el 882 nació el Rus de Kiev, un principado que adoptó el cristianismo ortodoxo en el 988, por influencia de su gran socio comercial, el Imperio Bizantino. Durante 300 años, el Rus de Kiev fue próspero, era el puente entre Europa y Asia. Pero las divisiones internas lo debilitaron. Los príncipes se peleaban entre ellos, y mientras Rusia se mataba a sí misma, algo venía del este. 1223. Los mongoles aparecen por primera vez en territorio ruso. Nadie sabe quiénes son, nadie entiende cómo pelean. Los príncipes rusos salen a enfrentarlos en la batalla del río Kalka y son masacrados. Pero eso fue solo el ensayo. En 1237 regresa Batu Khan, nieto de Genghis Khan, con un ejército imparable. Arrasan ciudades, queman iglesias, matan a cientos de miles. Kiev cae en 1240 y durante los siguientes 250 años Rusia vive bajo el yugo mongol, la Horda de Oro. Esta invasión marca a Rusia para siempre, porque los rusos aprenden algo. Nunca estarás seguro. Siempre podrá venir alguien del horizonte y destruirte. Esa paranoia nunca se fue. Los mongoles no solo conquistaron Rusia, le enseñaron cómo funciona el poder. Mano dura, terror, tributos. Y Rusia aprendió la lección. Mientras los mongoles controlaban Rusia, necesitaban gente local que recaudara tributos. Ahí es donde aparece Moscú. En el siglo XIII, Moscú era una ciudad pequeña, insignificante. Pero tenía algo que nadie tenía: ubicación estratégica. Los príncipes de Moscú se ofrecieron a los mongoles. Nosotros recaudamos los tributos por ustedes. Y lo hicieron, con brutalidad, con eficiencia. Mientras otros principados rusos se debilitaban, Moscú acumulaba poder y oro. En el siglo XIV, la Horda de Oro empezó a fragmentarse. Los mongoles se pelean entre ellos. Y en 1380, el príncipe Dmitri de Moscú se atreve a enfrentarlos en la batalla de Kulikovo. Gana. Es la primera vez que Rusia derrota a los mongoles. Iván III deja de pagar tributo definitivamente.
Iván III, conocido como el Grande, fue el gran príncipe de Moscovia entre 1462 y 1505 y bajo su reinado unificó los principados rusos y liberó al país del dominio mongol. La horda se desintegra y Moscú ya es el centro del poder ruso. En 1547, Iván IV se corona como el primer zar de Rusia. La palabra zar viene de César, porque Iván se ve como heredero de los emperadores romanos de Oriente, el guardián de la cristiandad ortodoxa. Moscú es la tercera Roma, y si eres Roma, tienes que expandirte. Iván el Terrible mira el mapa. Al oeste está Polonia, Suecia, el Sacro Imperio, demasiado fuertes. Pero al este, Siberia. En 1552 conquista el Kanato de Kazán. En 1556 el Kanato de Astracán. Rusia cruza los Urales. Y ahí empieza algo imparable. La expansión hacia el este, que no se detendrá hasta llegar al Pacífico. Pero Iván también es brutal con su propia gente. Crea la Oprichina, una especie de policía secreta que aterroriza a la nobleza. Mata a miles, incluso a su propio hijo, en un ataque de ira. Iván el Terrible no fue llamado terrible por error, pero estableció un patrón. Para que Rusia sea fuerte, el zar debe ser implacable. Iván muere en 1584 y Rusia entra en caos total. Guerras civiles, hambrunas, impostores que dicen ser heredero del trono, un tercio de la población muere. Hasta que en 1613 la nobleza elige a Miguel Romanov como zar. Nace la dinastía Romanov y gobernará Rusia durante 304 años, hasta que una revolución la borre del mapa. A finales del siglo XVII, Rusia sigue siendo vista como un país atrasado. Pero en 1682 llega al poder un joven zar obsesionado con Occidente, Pedro I, Pedro el Grande. Y hace algo que ningún zar había hecho: viaja a Europa de incógnito. En 1697, Pedro recorre Holanda, Inglaterra, Austria. Trabaja como carpintero en astilleros, estudia construcción naval, aprende artillería. Imagina al zar de Rusia disfrazado de obrero en un puerto holandés, pero vuelve con una misión clara: Rusia será una potencia europea o morirá en el intento. Pedro quiere una cosa por encima de todo: acceso al mar, porque Rusia está atrapada. El Mar Negro está controlado por los otomanos, el Báltico por Suecia. En 1700, Pedro declara la guerra a Suecia, la Gran Guerra del Norte. Al principio, los suecos los destrozan. Pedro no se rinde, reconstruye su ejército, crea la primera flota rusa. En 1709, en la batalla de Poltava, aplasta al rey Carlos XII de Suecia. Rusia ya tiene salida al Báltico. Y en un pantano conquistado a los suecos, Pedro funda una nueva ciudad, San Petersburgo, la ventana a Europa. En 1712 la convierte en la nueva capital del imperio. Se dice que 30.000 trabajadores murieron construyéndola. Pedro no construyó una ciudad, construyó un símbolo. En 1762 llega al poder Catalina II, Catalina la Grande, alemana de nacimiento, pero más rusa que nadie. Se cree que asesinó a su marido, el zar Pedro III, para quedarse con el trono. Nunca se probó, pero tampoco importó. Catalina gobernó como una autócrata ilustrada, corresponsal de Voltaire y Diderot, pero implacable con cualquier rebelión. En 1773, un cosaco llamado Pugachov lidera una revuelta campesina masiva. Catalina aplasta la rebelión, a Pugachov lo decapitan y lo descuartizan en Moscú. Pero mientras reprime en casa, expande el imperio. En 1783 anexiona Crimea, arrebatándosela a los otomanos. Recuerda ese nombre: Crimea volverá. A finales del siglo XVIII, Polonia está en crisis, y Rusia, Prusia y Austria deciden repartírsela. Entre 1772 y 1795, Polonia desaparece del mapa. Rusia se queda con la mayor parte: Lituania, Bielorrusia, Ucrania Occidental. Polonia no volverá a existir hasta 1928, 123 años borrada.
En 1805, Rusia entra en las guerras napoleónicas del lado de Austria y Reino Unido. Pierden en Austerlitz, pierden en Friedland. El zar Alejandro I firma la paz con Napoleón en 1807. Pero en 1812, Napoleón decide invadir Rusia. 600.000 soldados cruzan la frontera, el ejército más grande jamás reunido. Los rusos no pueden detenerlo frontalmente, así que hacen algo desesperado: retirarse. Queman todo en su retirada: cultivos, pueblos, provisiones, tierra quemada. En septiembre de 1812, Napoleón entra en Moscú y la encuentra vacía, incendiada por los propios rusos. Prefirieron quemar su propia capital antes que entregársela a un invasor. Eso es Rusia. Napoleón espera que Alejandro negocie, pero no llega ninguna propuesta. Llega el invierno. En noviembre, con las provisiones agotadas y temperaturas de menos 30 grados, Napoleón ordena la retirada. La caballería rusa los persigue, el frío los mata. De 600.000 soldados, menos de 100.000 regresan a Francia. Rusia no venció a Napoleón con estrategia, lo venció con su propia inmensidad y su invierno. Después de derrotar a Napoleón, Rusia se sienta a la mesa de las grandes potencias. En 1815, el zar Alejandro I llega a Viena como héroe. Rusia es respetada, Rusia es temida. Pero dentro del país nada había cambiado. Los campesinos siguen siendo siervos, la nobleza sigue siendo dueña de todo, el sistema sigue anclado en el siglo XVI. Rusia entra en guerra con el Imperio Otomano por el control del Mar Negro. Reino Unido y Francia se ponen del lado otomano. Y ahí Rusia descubre algo horrible: su ejército está obsoleto. En 1856 Rusia pierde. Es la primera vez que Rusia se da cuenta. Nos hemos quedado atrás. En 1861, el zar Alejandro II hace algo impensable: libera a los siervos. 20 millones de campesinos dejan de ser propiedad de la nobleza. Es un cambio monumental, pero llega tarde, porque los campesinos liberados no reciben tierra suficiente. En 1881, un grupo revolucionario llamado Voluntad del Pueblo lanza una bomba contra su carruaje. Alejandro II muere, y con él muere cualquier intento de reforma pacífica. En 1894, Nicolás II llega al trono. Es un hombre débil, indeciso, completamente influenciado por su esposa Alessandra y por un personaje extraño y oscuro, Rasputín. A finales del siglo XIX, Rusia finalmente empieza a industrializarse. Pero la industrialización trae algo nuevo: el proletariado. Miles de campesinos se convierten en obreros, trabajan 14 horas al día, cobran una miseria y empiezan a organizarse. En 1904, Rusia entra en guerra con Japón por el control de Manchuria y pierde, humillante. En enero de 1905, miles de trabajadores marchan pacíficamente hacia el Palacio de Invierno en San Petersburgo para pedir mejoras laborales. Los soldados abren fuego, cientos mueren. Es el Domingo Sangriento. Estalla una revolución, huelgas generales, motines en el ejército. Nicolás II se ve obligado a ceder. Crea la Duma, el primer parlamento ruso, pero es una reforma cosmética. El zar sigue teniendo todo el poder. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Rusia entra del lado de Francia y Reino Unido, contra Alemania y Austria. Al principio hay euforia patriótica, pero rápidamente todo se desmorona. El ejército ruso es enorme, 12 millones de hombres, pero mal equipado, mal entrenado, mal dirigido. Para 1917, 2 millones de muertos, 5 millones de heridos. El imperio se está desangrando y el zar está en el frente jugando a comandante. El 23 de febrero de 1917, 8 de marzo según el calendario gregoriano, en Petrogrado, San Petersburgo, las mujeres salen a las calles por el Día Internacional de la Mujer. Piden pan. Al día siguiente, más gente. Al tercer día, huelga general. Los soldados reciben la orden de disparar. Se niegan. Se unen a los manifestantes. En una semana, el régimen colapsa. El 15 de marzo, Nicolás II abdica. Se forma un gobierno provisional liderado por Alexandre Kalensky.
Pero hay un problema, el gobierno provisional quiere seguir en la guerra y el pueblo está harto. Abril de 1917. Un tren sellado cruza Alemania. Dentro va un revolucionario exiliado, Vladimir Lenin. Los alemanes lo dejan pasar, esperan que desestabilice Rusia desde dentro. Los bolcheviques, su partido, son minoritarios, pero están organizados y son implacables. En la noche del 25 de octubre, los bolcheviques toman el Palacio de Invierno, casi sin dar un tiro. Lenin declara: todo el poder a los soviets, ha comenzado la Revolución de Octubre. Inmediatamente estallan las reacciones. Los blancos, zaristas, liberales, mencheviques, forman ejércitos para derrocar a los rojos, los bolcheviques. 14 países extranjeros intervienen: Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Japón. Todos quieren aplastar el comunismo. Pero el ejército rojo, organizado por León Trotsky, resiste. La guerra civil dura hasta 1922. Es una carnicería, 100 millones de muertos, ejecuciones masivas en ambos bandos, y en julio de 1918 el zar Nicolás II y su familia son fusilados en un sótano en Ekaterimburgo. Los rojos ganan. Lenin funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un estado comunista que abarca Rusia, Ucrania, Bielorrusia, las repúblicas caucásicas, Asia Central. En 1924, Lenin muere tras una serie de derrames cerebrales. Hay una lucha de poder entre León Trotsky y Joseph Stalin. Stalin, un georgiano, oscuro y calculador, gana manipulando el aparato del partido. Trotsky es exiliado. Años después, un agente stalinista lo asesina en México. Stalin consolida su poder y comienza una transformación brutal del país. En 1928, lanza el primer plan quincenal, industrializar la Unión Soviética en un tiempo récord, y lo logra. En 10 años, la Unión Soviética pasa a ser un país atrasado a la segunda economía del mundo. Pero el precio es monstruoso. Stalin decide colectivizar la agricultura, expropiar tierras, crear granjas estatales. Los campesinos ricos, los kulaks, principalmente en Ucrania, se resisten. Stalin los liquida como clase, deportaciones masivas y ejecuciones. Entre 1932 y 1933, Stalin provoca una hambruna artificial en Ucrania, el Holodomor, que mata entre 3 y 5 millones de personas. Entre 1936 y 1938, se estima que más de 700.000 personas son ejecutadas, millones más son enviados al Gulag, el sistema de campos de trabajo forzado. Stalin no solo quiere poder, quiere que todos vivan con miedo, y lo consigue. Agosto de 1939. Stalin firma un pacto con Hitler, el pacto Molotov-Ribbentrop. Comunismo y nazismo, enemigos mortales, se dan la mano. ¿Por qué? Ambos quieren tiempo, y ambos quieren Polonia. El 1 de septiembre, Alemania invade desde el oeste. El 17 de septiembre, la Unión Soviética desde el este. Polonia desaparece otra vez. Stalin también toma los países bálticos, parte de Rumanía, e intenta invadir Finlandia, y casi pierde. El ejército rojo, supuestamente invencible, casi derrotado por Finlandia. Hitler toma nota. Madrugada del 22 de junio de 1941. 3 millones de soldados alemanes cruzan la frontera soviética. Hitler rompe el pacto. Stalin, paralizado, se niega a creerlo durante horas. Los alemanes avanzan como una aplanadora. En un mes toman los Bálticos y Bielorrusia. En 2 cercan Leningrado. En 3 llegan a Moscú. ¿Por qué ese colapso? Stalin purgó a sus mejores generales en 1937 y nadie se atrevía a actuar sin su permiso. Septiembre de 1941. Los alemanes cercan Leningrado. 872 días de asedio. Sin comida, sin combustibles. 1 millón de muertos por hambre. Pero la ciudad no se rinde. La Orquesta Filarmónica toca la Sinfonía número 7 de Shostakovich, en medio del infierno. Verano de 1942. Hitler quiere Stalingrado, por estrategia y porque lleva el nombre de Stalin. Combates casa por casa. Stalin no ordena ni un paso atrás. Los que retroceden son ejecutados.
En noviembre, los soviéticos contraatacan. 300.000 nazis atrapados. En febrero de 1943, el mariscal Paulus se rinde. Es la primera gran derrota de Hitler, y desde ahí los alemanes no dejan de retroceder. El ejército rojo avanza, Ucrania, Bielorrusia, Polonia. En enero de 1945 lanza la ofensiva final sobre Alemania. El 16 de abril, batalla de Berlín. 2 millones de soviéticos contra medio millón de alemanes. El 30 de abril, Hitler se suicida. El 9 de mayo de 1945, Alemania se rinde. El precio, 27 millones de muertos, 1.700 ciudades destruidas, 25 millones de personas sin hogar. Casi cada familia soviética perdió a alguien. Por eso, en Rusia, la Segunda Guerra Mundial no es historia, es memoria viva, es trauma nacional. 1945. Stalin ocupa Europa del Este y no se va. Alemania se divide en dos. En 1946, Churchill declara: un telón de acero ha caído sobre Europa. La Guerra Fría comienza. Estados Unidos contra la Unión Soviética. Capitalismo contra comunismo. Nunca se enfrentarán directamente. Tienen armas nucleares. Pelean a través de otros. Corea, Vietnam, Cuba. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, 27 años, orbita la Tierra. La Unión Soviética gana la carrera espacial. El comunismo dicen que ha conquistado el espacio. Pero en la Tierra las cosas no van bien. Años 80. La economía soviética se estanca. Fábricas produciendo cosas que nadie necesita. Escasez de productos básicos. Corrupción masiva. En 1979 invaden Afganistán. Sería su Vietnam, 10 años, sin lograr nada. 1985. Gorbachev llega al poder con la perestroika y la glasnost. Quiere salvar el socialismo reformándolo. Pero una vez abre la caja de Pandora, no puede cerrarla. 9 de noviembre de 1989. El muro de Berlín cae. Las repúblicas se independizan. Ucrania, Georgia, Lituania. 25 de diciembre de 1991. Gorbachev dimite. La URSS dura 69 años, de 1922 a 1991, y desaparece sin disparar un tiro. Pero eso no significa que haya terminado. Boris Yeltsin promete democracia y mercado libre, pero lo que llega son privatizaciones salvajes, oligarcas robándose el país, hiperinflación, criminalidad. El PIB cae un 40%, los rusos lo llaman los años hambrientos, y muchos añoran el orden soviético. Yeltsin renuncia. Nombra sucesor a un desconocido, Vladimir Putin. Es agente de la KGB. Nadie espera que dure. Putin hace dos cosas. Aplasta Chechenia con brutalidad total y controla a los oligarcas, o conmigo o a prisión. Jodorkovsky, el más poderoso, termina en Siberia. Mensaje claro, yo mando. Putin recentraliza el poder, controla los medios, elimina la oposición. Rusia vuelve a ser autoritaria. Febrero de 2007. Conferencia de Múnich. Putin dice: la expansión de la OTAN es una amenaza directa a Rusia. Occidente lo ignora. Gran error. Agosto de 2008. Georgia intenta retomar Osetia del Sur. Putin responde con invasión. En 5 días, Georgia es destrozada. Primera invasión rusa desde 1991. Occidente protesta, pero no hace nada. Putin toma nota. Febrero de 2014. Revolución en Ucrania. El presidente prorruso huye a Rusia. Putin ve un golpe de Occidente y actúa. En marzo, tropas rusas sin identificación ocupan Crimea. Referéndum. Crimea vota unirse a Rusia. Occidente. Anexión ilegal. Putin. Reunificación histórica. Crimea fue rusa desde 1783 hasta 1954. Para los rusos siempre fue suya. 24 de febrero de 2022. Rusia invade Ucrania. Putin dice desnazificarla. La realidad, Ucrania quiere unirse a la OTAN, y eso es línea roja. Porque recuerda lo que dijimos al principio, Rusia nunca se ha sentido segura, siempre ve invasiones viniendo desde el oeste. 2025.
Rusia ya no es superpotencia. Su PIB es menor que el de Italia. Su población envejece. China, no Rusia, es el rival de Estados Unidos. Pero Putin no puede aceptarlo, porque para él y para muchos rusos, Rusia debe ser grande, debe ser temida, como en tiempos de los zares, como en tiempos de Stalin, como siempre.